Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Cuando alguien repite y hace reiteración de una cosa varias veces es porque lo considera algo muy importante. Y el apóstol Pablo en esta carta maravillosa de Filipenses muchas veces reitera la necesidad de gozarse en el Señor, de regocijarse, volver a gozarse una y otra vez en el Señor. Es una apelación que el apóstol Pablo hace, una exhortación y un ánimo de darle a los hermanos, a nosotros los creyentes, seguridad, seguridad de que podemos gozarnos ya que somos del Señor. Y eso hace que podamos vivir una vida completamente diferente a la vida de una persona incrédula que no es del Señor sino del mundo. Y por lo tanto, todo su afán es gozarse en las cosas que este mundo da, las cuales son pasajeras. Se trata de gozarse en el Señor. Y el gozo es el aceite lubricante que hace que el motor de la vida cristiana funcione. El gozo en un creyente hace que aún las cosas más pesadas y las dificultades y durezas de esta vida se conviertan en más fáciles de sobrellevar. Porque si Cristo es nuestro todo en todo, no necesitamos nada más que Él, el gozo que tenemos en Él, para realmente vivir esta vida en pureza, firmemente asentados en sus pasos, fielmente unidos a Él. Y por eso, sin el gozo, los deberes cristianos se convertirían, pues realmente, en algo pesado, en algo que nos haría tantas veces decir que es insoportable. Pero al tener el gozo en el Señor, entonces estamos haciendo su voluntad de ese modo más agradable. Lo triste y lo real es que muchos cristianos se sumen en la tristeza. Y la gran mayoría de las personas que están en la tristeza, que realmente siendo cristianos no experimentan o no experimentamos el gozo, es por una razón bien simple. Y es porque estamos poniendo nuestra mirada en la fuente del gozo, no en el Señor, sino en las circunstancias personales, en los logros personales, en los méritos personales, en las necesidades personales, en todo lo que tiene que ver con nosotros mismos y no con el Señor. Claro, si nos concentramos en las circunstancias que pueden ser penosas, si nos concentramos en las necesidades que pueden ser pues justificadas o a veces no tanto, o si nos centramos en nuestras aspiraciones o logros personales, pues el gozo se va a evaporar. El gozo no va a estar, porque se trata, como ya nos dice el Señor, aquí gozaos en el Señor. Se trata de gozarse en Él. Y por lo tanto, cuando apartamos nuestra mirada de Él e ignoramos su palabra, sus promesas, entonces entramos en ansiedad, en preocupación y en hacernos más amigos del mundo que de Dios. Y esto no es bueno para nosotros. Hay medios, desde luego, para poder recuperar el gozo. Y quizás sea ese nuestro caso en el día de hoy. Necesitamos recuperar ese gozo en el Señor porque estamos demasiado absortos en tantas cosas. Y lo podemos hacer pues usando los medios que Él ha establecido. En primer lugar, no podemos recuperar el gozo sin oración constante. Así que tenemos que orar de nuevo al Señor buscando que Él nos dé una respuesta, aun aunque a veces parece difícil o parece retrasarse. Debemos ser perseverantes como aquella mujer cananea que en un principio como que recibió la negativa de Jesús, pero que ella siguió perseverante y en humildad hasta que el Señor le dio finalmente la respuesta. Es verdad que Jesús al principio parecía ignorarla e incluso como rechazarla cuando le dijo no es bueno quitar el pan de los hijos para darlo a los perrillos, pero ella se armó de fe y finalmente se fue gozosa sabiendo que su hija iba a ser sanada, cuando ella dijo humildemente, sí señor, pero aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El gozo es
primeramente conseguido a través de la oración. Y por supuesto, cuando oramos, lo más importante es estar reconciliado con el Señor. Lo que realmente destruye el gozo es el pecado. Y mientras que el pecado sea consentido y sea arropado, sea escondido, no va a volver el gozo en nosotros. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados para que vuelva ese gozo. Y recordar las maravillosas obras del Señor, porque gran parte de nuestro gozo se evapora cuando estamos pasando por momentos de ansiedad, de preocupación, cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida. Pero así como en el Salmo 77, David recuerda los días de antaño, cuando Dios fue favorable a ellos y les cubrió y les ayudó, así también es bueno que nosotros recordemos tantísimas veces en las que el Señor nos ha escuchado. El Señor ha sido tan bueno con nosotros y hemos recibido de Él tantos favores. Él es fiel y por lo tanto ese mismo Dios que ha estado con nosotros en el pasado, también lo estará en el presente y en el futuro, aunque quizá inmediatamente no veamos su mano, pero sabemos bien lo que hay en su corazón, lo que Él siente por sus hijos. Hay también, aparte de esos medios internos, de recordar eh, la palabra del Señor, de reconciliarnos con Él, de orar a Él, hay también otros medios externos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la buena compañía de creyentes saludables, porque evitando la soledad, nuestro gozo también se puede recuperar. Cuando nos sentimos melancólicos o tristes, es bueno buscar consuelo y ayuda en otros cristianos que calienten nuestro corazón enfriado, que nos alienten a seguir adelante. Así que es bueno escoger a creyentes que nos puedan animar, orar por nosotros, ayudarnos para que el camino hacia el gozo sea más rápido. Y por supuesto también podemos gozarnos en los favores que tenemos del Señor ahora, porque aunque nuestro gozo no está en el mundo, pero sí está en el Dios que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Así lo dice el apóstol Pablo. Dios no es un aguafiestas, Dios no quiere amargarnos la vida, Dios nos rodea de favores y de misericordias, como dice el Salmo 103. Y muchas veces perdemos el gozo porque no valoramos ni agradecemos lo suficiente lo que tenemos ahora en el Señor. Quizá perdemos el gozo porque pensamos que no alcanzamos o que no tenemos aquello que deseamos y no valoramos bien, ignoramos lo que Dios ha hecho por nosotros, como Él nos ha dado tantas y tantas bendiciones, tanto espirituales como materiales. Tenemos que tener cuidado con los ladrones del gozo, porque el diablo es ese gran ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Y él quiere que vivamos en esa melancolía y ansiedad constante, en esa amargura y tristeza, para que nuestras vidas realmente se marchiten delante de Dios. Así que tenemos que evitar a ese ladrón y a otros ladrones que también, por muchos medios, intentan quitarnos ese gozo. El mayor ladrón de todos, aparte por supuesto del que ya hemos mencionado, del ladrón por antonomasia que es el diablo, pero es principalmente el pecado. Porque el pecado no arrepentido, el pecado escondido como el que tuvo Acán, trajo tantas derrotas y dificultades. Y el propósito es que nosotros nos arrepintamos de esos pecados para que el gozo pueda fluir de nuevo, es quitemos esa obstrucción, esa, esas cosas que impiden que el arroyo, que el río del gozo vuelva a fluir en nosotros. Y también, por supuesto, esos propósitos secretos, esa intención oculta que a veces tenemos de seguir pecando, de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces no es eso el arrepentimiento verdadero. Y el gozo entonces, el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo no puede venir si entristecemos al Espíritu Santo porque tenemos propósitos de seguir adelante persistiendo en el pecado, sin arrepentimiento genuino. Pero claro está, no podemos tener gozo si somos negligentes, porque si no usamos los medios que Dios ha establecido para que podamos experimentar
esa alegría y esa satisfacción y ese deleite en el Señor, entonces, si somos negligentes en la lectura de la palabra de Dios, de la oración, de la congregación con los hermanos, de dedicar tiempo a la adoración, de dedicar tiempo a la comunión con Dios, a obedecerle, si no hacemos todo eso, si no le servimos, entonces no podemos tener ese gozo, no podemos experimentarlo en nuestras vidas. Y claro está, si las buenas compañías nos pueden ayudar a reanimar el gozo, las malas pueden hacer que se apague. Tenemos que cuidar con qué personas nos relacionamos y con cuáles personas tenemos verdaderas amistades íntimas, porque muchas veces lo que hacen son como cubos de agua fría para enfriar nuestro gozo y apartarnos del Señor. El apóstol Pablo dijo que debemos recordar que el gozo del Señor es lo que debemos ejercer en nuestra vida. Vamos entonces a orar al Señor. Señor, perdónanos por nuestra falta de gozo y ayúdanos por medio de tu bendito Espíritu a buscar de ti ese gozo cada día y a quitar las obstrucciones, los impedimentos que hacen que no lo podamos experimentar. Danos ese gozo de poder vivir para ti en deleite en ti, pese a todas las circunstancias. Gracias en Cristo Jesús te damos. Amén. Hasta el próximo día.